Hola, en la clase de hoy vamos a ver análisis marginal. El primer problema dice, un fabricante de repuestos para una pieza de maquinaria pesada los vende en unidades de 1000 y va a vender Q unidades cuando el precio sea esa función que está ahí, 110 menos Q dólares la unidad. El costo total de producirlas es Q cúbica menos 25Q cuadrada más 2Q más $3000. En el primer inciso nos piden que obtengamos la función de utilidad y en el segundo, qué valor de Q va a maximizarla. Para el primero, pues solamente necesitamos recordar que la función de utilidad es igual a ingreso menos costo total. Ahora, la función de ingreso, ¿quién era? Era Q por el precio. Así que vamos a obtener el ingreso. Q por el precio es este que está aquí. Entonces 110 menos Q y eso nos da 110Q menos Q cuadrada. Ya tenemos ingreso, así que ya podemos obtener ganancia. Sustituyendo tenemos 110Q menos Q cuadrada y menos lo que es el costo, que es Q cúbica menos 25Q cuadrada más 2Q más 3000. Y ya solamente tenemos que hacer las cuentas. Esto es 110Q menos Q cuadrada menos Q cúbica más 25Q cuadrada menos 2Q menos 3000. No se les olvide poner los paréntesis, o sea, porque están restando toda la función de costo. Entonces por eso es menos y luego con paréntesis, para que este menos afecte a todo lo que está adentro. Si hacemos, bueno, hay que sumar términos semejantes, entonces Q cúbica solamente ahí está, queda menos Q cúbica. Q cuadrada tenemos esta de aquí y esta de acá, menos 1 más 25, nos queda más 24Q cuadrada. Q tenemos 110 y menos 2, es decir, más 108Q y números solitos solamente menos 3000. Así que esta que está aquí es nuestra función de ganancia o función de utilidad. Ahora, para el segundo inciso nos piden que busquemos la Q, o sea, la cantidad que maximiza esa utilidad. Entonces lo que nos piden es que maximicemos la función g de q. ¿Cómo hacemos eso? Pues con derivadas. Entonces tenemos que obtener la primera derivada para obtener primero los puntos críticos. Entonces vamos a derivar la función. Esto es un polinomio. Entonces vamos a derivar cada término. El primero es menos q cúbica. Eso es, tienen que bajar el exponente y luego restarle 1. El siguiente, lo mismo. Tienen más 24, bajan el 2 y les queda q. Luego ese, pues como q no tiene exponente, solamente el número que lo acompaña, y derivada de un número solito, pues es 0. Entonces esta es la derivada de la función. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Obtener los puntos críticos. ¿Cómo obtenemos los puntos críticos? Igualamos a 0. Igualamos la derivada a 0 y resolvemos esa ecuación. Si la igualamos a 0 nos va a quedar menos 3q cuadrada más, bueno, esto es un 48, ¿no? 24 por 2 pues es 48. Más 48q más 108 igual a 0. Y tenemos que resolver esta ecuación. Es una cuadrática. O sea, está al cuadrado. Y sí tiene q. Entonces tenemos dos opciones. O factorizarla, que está más difícil, o usar fórmula general, o sea, la del chicharronero. Entonces eso vamos a hacer. Usar fórmula general. Acuérdense, este de aquí es el término A, este es B y este es C. Entonces nada más tenemos que sustituir. Es menos B
más menos raíz de b cuadrada menos 4a, que es menos 3, y c, que es 108. Y todo eso sobre 2a, que es menos 3. Y así esto lo resuelven en la calculadora, les va a dar que Q1 es menos 2 y que Q2 es igual a 18. Entonces estas son las dos opciones que tenemos, menos 2 y 18. ¿Cómo sabemos cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Pues criterio de segunda derivada es lo más sencillo. Entonces vamos a sacar la segunda derivada. G2 de Q, segunda derivada. Esta de aquí, recuerden que era la primera derivada. De nuevo es un polinomio, entonces vamos a derivar cada término. El primero es menos 3q cuadrada. Menos 3, bajamos el exponente y le restamos 1. El siguiente término es 48q. Como q no tiene exponente, la derivada es solamente el número que la acompaña. Y luego 108, como es un número solito, su derivada es 0. Así que la segunda derivada es menos 3 por 2, menos 6q más 48. Esa es la segunda derivada. Y vamos a ver qué sucede con estos dos números que obtuvimos. Si primero evaluamos en menos 2, nos queda menos 6 por menos 2 más 48. Esto en la calculadora les va a dar 60. Como 60 es positivo, entonces eso significa que Q igual a menos 2 es un mínimo. Y ahora, cuando evaluamos 18, que era nuestra otra opción, nos queda menos 6 por 18 más 48. Y esto nos da menos 60. Menos 60 es menor que 0. Y entonces eso significa que Q igual a 18 es un máximo. Como lo que nosotros queríamos era maximizar la función, entonces la respuesta es Q igual a 18. Y ya si lo interpretamos en el problema, entonces eso quiere decir que 48 unidades va a ser el número que va a maximizar la ganancia que va a obtener el fabricante. 3 conceptos súper rápidos. Ingreso marginal es la derivada de la función ingreso, o sea, es R'. Costo marginal, pues lo mismo, la derivada de la función de costo. Y costo medio o costo promedio se representa por la letra A de Q y ese es el costo dividido entre la cantidad. O sea, pues es como sacar un promedio de calificaciones, ¿no? O sea, divides entre el número de calificaciones y es exactamente aquí lo mismo, estás dividiendo entre la cantidad. Entonces, marginal se refiere a la derivada y medio o promedio, pues es solamente dividir entre la cantidad. El ejemplo 2 dice, se pueden vender Q unidades de un artículo a un cierto precio dado por esa función que está ahí, 49 menos Q. El costo total de producir las Q unidades es esa función C de Q. Y el primer inciso nos pide hallar la función de utilidad, el ingreso marginal y el costo marginal. Primero la función de utilidad. Para calcular la función de utilidad necesitamos el ingreso y el costo. El costo ya nos lo dieron, pero el ingreso no. Entonces primero vamos a calcular ese. El ingreso, recordemos que es Q por precio. Entonces es Q por 49 menos Q. Eso es 49Q menos Q cuadrada. Y ahora sí ya podemos calcular la función de utilidad. Es ingreso, que es 49Q menos Q cuadrada, menos costo, que es 1/8 de Q cuadrada, más 4Q más 200. Resolviendo nos queda 49Q menos Q cuadrada, menos 1/8 de Q cuadrada, menos 4Q y menos
200. Vamos a sumar términos semejantes. Q cuadrada tenemos menos 1 y menos 1 octavo. Eso nos da menos 9 octavos de Q cuadrada. Q solita solamente tenemos 49 y menos 4. Eso nos da más 45Q. Y número pues nada más está el menos 200. Así que esta es nuestra función de ganancia. Ahora, el ingreso marginal. Habíamos dicho que ingreso marginal solamente era la derivada de la función de ingreso. La función de ingreso es esta que está acá arriba, así que vamos a derivarla. Es una resta, entonces primero derivamos el primero. 49Q, la derivada es 49. Y la derivada de menos Q cuadrada, pues es menos, bajamos el exponente y le restamos 1. Así que ese sería el ingreso marginal. Y finalmente nos piden también el costo marginal. Entonces lo único que tenemos que hacer es derivar la función de costo. La función de costo, recordemos que era, la voy a anotar por aquí, era 1 octavo de Q cuadrada más 4Q más 200. Esa era la función de costo. Entonces si la derivamos, nos queda 1 octavo Q cuadrada. ¿Cómo derivamos? Pues tenemos que bajar el 2 y luego restarle 1 al exponente. El siguiente término es más 4Q. Como es una Q solita, la derivada es el número y la derivada de 200 es 0. Entonces vamos a resolver. 1 octavo por 2 es 1/4 de Q más 4. Y esa sería la función de costo marginal. El inciso B nos pide determinar el nivel de producción Q donde se maximiza la ganancia. O sea, hay que maximizar la función de ganancia. Yo aquí ya la anoté y pues vamos a resolverlo. De nuevo, ¿cómo maximizamos una función? Pues con derivadas. Entonces, primero derivamos para obtener los puntos críticos. Igual es una suma y resta, entonces vamos a derivar término por término. La derivada del primero. Copiamos el menos 9 octavos y luego Q cuadrada. Bajamos el 2 y le restamos 1 al exponente. El siguiente, la derivada de 45Q, pues es más 45 y la derivada del número solito es 0. Si resolvemos esto, 9 octavos por 2 es menos 9 cuartos de Q más 45. Esa es la derivada. Ahora vamos a obtener los puntos críticos. ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos que igualar la derivada a 0. Es decir, menos 9 cuartos de Q más 45 igual a 0. Y si resolvemos eso, como es, o sea, nada más es una Q solita, no está al cuadrado. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es despejar. Menos 9 cuartos de Q, el 45 lo mandamos hacia el otro lado negativo. Luego el 4 está dividiendo, entonces lo vamos a mandar multiplicando. Menos 45 por 4. Y finalmente el menos 9 está multiplicando, así que va a ir a dar al otro lado dividiendo. Y esto nos da, este es un menos 9, o sea, pasa con todo y el signo menos 9 está multiplicando, el menos 9 completito pasa dividiendo. Y eso nos da 20. Entonces, en este caso, 20 es nuestro único punto crítico, o sea, es nuestro único candidato. Entonces, solamente vamos a sacar la segunda derivada para verificar que en efecto sea un máximo, porque lo que queremos es maximizar. Entonces, vamos a sacar la segunda derivada. La primera derivada es esta que está acá arriba,
la segunda derivada es, primero hay que derivar menos 9 cuartos de q. Como es una q solita, la derivada es todo el número que la acompaña. Y la derivada de 45 es 0. Entonces la segunda derivada es menos 9 cuartos. Y eso es negativo. Entonces eso significa que nuestro punto crítico es un máximo. En este caso no tuvimos que sustituir el 20 aquí. ¿Por qué? Pues porque ya es un número. Entonces cuando les dé un número, eso significa que solamente les dio un punto crítico y dependiendo de si ese número es negativo o positivo, van a saber si el punto crítico que les dio es un máximo o un mínimo. Este caso sucede cuando la función es una parábola. O sea, la función de ganancia es una parábola y en este caso está así, abriendo hacia abajo. Por eso solamente hay un punto crítico, que es este de aquí, pues corresponde al máximo. Entonces la respuesta del inciso B sería 20. 20 es el número de unidades que se tienen que vender para maximizar la ganancia. El inciso C dice, halle el costo marginal cuando se producen 16 unidades. Yo ahí ya anoté el costo marginal, lo habíamos obtenido en el inciso A. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Pues evaluar. O sea, es en lugar de Q, pues nos están diciendo que se producen 16 unidades. Entonces vamos a sustituir un cuarto por Q, que en este caso es 16, más 4. Un cuarto por 16 es 4 más 4, 8. Así que en este caso el costo marginal cuando se producen 16 unidades es 8. El último inciso nos pide hallar el costo medio y determinar el nivel de producción donde se va a minimizar. Yo ya anoté la función de costo, esa nos la dio el problema. Y primero vamos a obtener el costo medio, o recuerden que también se llama costo promedio. Ese se representa por la letra A. Y recordemos que como es un promedio, lo único que teníamos que hacer era dividir entre Q. Vamos a sustituir función de costo más 4Q más 200 y todo entre Q. Y pues hay que resolver, o sea, no más hay que dejarlo así. Como arriba hay un polinomio y abajo hay una sola cosa, o sea, solamente hay una letra, una Q, entonces lo que vamos a hacer pues es dividir cada término de arriba entre la Q. Eso solamente se puede hacer cuando abajo hay una sola cosa. O sea, si abajo tuvieran, no sé, Q más 1, ya no se puede. O sea, si tienen una suma, una resta abajo, ya no se puede. Pero aquí como está solita, pues sí podemos separar. Y vamos a resolver. 1/8 de Q cuadrada entre Q. Pues nos queda solamente una sola Q, ¿no? O sea, como que se cancela. Luego Q entre Q, pues también se cancela, nos queda 4. Y 200 entre Q, pues ese así se queda porque la Q no tiene con quién cancelarse. Entonces, este sería nuestra función de costo medio. 1/8 de Q más 4 más 200 entre Q. Y luego nos piden determinar el nivel de producción donde se minimiza. Por eso les digo que les conviene hacer esto, o sea, les conviene resolver, dividir. ¿Por qué? Porque ahorita para minimizar la función hay que derivarla. Y está mucho más sencillo derivar sumas que derivar una división. Entonces, por eso es más fácil así. Así que vamos a derivar, ¿qué digan? Y término por término. Derivada de 1/8 de Q, pues es 1/8. Derivada de 4 es 0. Y derivada de 200Q, esa, si quieren, la hacemos acá. Bueno, si se aprenden la fórmula, pues está fácil, pero vamos a hacerla aquí paso a paso. Tenemos 200 entre Q. Eso es 200 por Q a la menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque Q aquí el exponente que tiene es 1. Entonces si lo subimos de la fracción, pues hay que cambiar el signo del exponente. Eso es leyes de los exponentes. Y esto ahora sí ya lo sabemos derivar. ¿Cómo le hacemos? Copiamos el número, bajamos el exponente, copiamos la letra y le restamos 1. Menos 1
menos 1 nos va a quedar menos 2. Y así resolvemos, nos queda menos 200 q a la menos 2. Y para que este no esté negativo, ¿qué tenemos que hacer? Bajarlo. Entonces, menos 200 sobre q cuadrada. O sea, el número, el exponente no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el signo. Ajá. Así que esta es la derivada que estamos buscando. Menos 200 entre q cuadrada. Y eso lo hicimos porque estamos minimizando la función de costo medio. Entonces vamos a obtener los puntos críticos. ¿Cómo obtenemos los puntos críticos? Pues igualamos esta a 0. Entonces es 1/8 menos 200 entre q cuadrada igual a 0. Ahora, ¿cómo resuelven eso? Pues la manera más sencilla es como si sumaran fracciones. O sea, van a multiplicar todo por q cuadrada. O sea, ambos lados. O sea, q cuadrada por 1/8 menos 200 entre q cuadrada es igual a 0 por q cuadrada. Del lado izquierdo nos va a quedar 1/8 de q cuadrada menos 200. ¿Por qué? Porque q cuadrada con este q cuadrada de abajo se van a cancelar. Y del lado derecho pues nos va a quedar 0. 0 por lo que sea, 0. Y ahora sí, ya pueden despejar. ¿Por qué? Porque es una q cuadrada y no hay q solita. Entonces aquí sí pueden despejar. 1/8 de q cuadrada es igual a 200. Como estaba negativo, pasa del otro lado positivo. Y luego tenemos ese 8 está dividiendo. Entonces va a pasar multiplicando. Nos va a quedar 1q cuadrada igual a 200 por 8. Ese 1q cuadrada pues es nada más una q cuadrada, ¿no? Y 200 por 8 nos da 1600. Y luego esa q, este cuadrado, va a pasar del otro lado como raíz, pero recuerden que hay que ponerle más menos raíz de 1600. Y eso nos da más menos 40. Entonces tenemos dos opciones, el 40 positivo y el 40 negativo. Estos son nuestros puntos críticos. ¿Cómo sabemos cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Pues hay que utilizar segunda derivada. La segunda derivada. La primera era esta que está aquí. 1/8 menos 200q cuadrada. Esa es la primera derivada. La segunda derivada es 1/8, eso es 0, y luego hay que derivar el menos 200q cuadrada. Entonces hay que hacer lo mismo que hicimos arriba en rosa. Menos 200q cuadrada. Primero lo pasamos, para que sea más sencillo, hacia arriba. Como estaba abajo positivo, arriba va a estar con un exponente negativo. Y ahora sí ya sabemos derivar eso. Copiamos el menos 200, el exponente baja, copiamos la letra y al exponente le restamos 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Y resolvemos. Menos 200 menos 2, 400, q a la menos 3. Y para quitar ese negativo, pues lo bajamos. Q cúbica. Y esta es la derivada que estamos buscando. Entonces, esta derivada solamente queda como 400 entre q cúbica. Y ahora sí ya podemos sustituir nuestros puntos críticos para ver cuál es máximo y cuál es mínimo. El primero, 40. Nos quedaría 400 entre 40 al cubo. Y eso nos va a dar 1 entre 160. Que pues es muy poquito, pero lo que nos interesa es que es positivo, es mayor que 0. Entonces eso significa que 40 es un mínimo. Ajá. Ahora, el segundo punto. Nos queda 400
entre menos 40 y todo al cubo. O sea, aquí hay que ponerle los paréntesis. ¿Por qué? Porque el menos se va a ver afectado por el 3. Ajá. Cuando metan esto en la calculadora les va a dar menos 1 entre 160, que es negativo. Así que eso quiere decir que menos 40 es un máximo. ¿Y a nosotros qué nos pedían? Nos pedían la cantidad que minimizara el costo medio. Entonces nuestra respuesta va a ser Q igual a 40. Esa es la cantidad que minimiza el costo medio. Ustedes cuando lo hagan en su tarea, pues escríbanlo bonito, ¿no? O sea, yo aquí lo escribo, bueno, trato de que esté ordenado, ¿no? Pero pues no escribo todo. O sea, por ejemplo, ahorita no escribí la conclusión, no le puse Q igual a 40, es el nivel que minimiza el costo medio. Pero pues ustedes recuerden que sí háganlo, ¿no? Para que yo sepa pues cuál es la respuesta. El último ejemplo dice, la demanda mensual Q de un artículo está dada por esa ecuación, donde P representa el precio unitario y el costo total es esa otra ecuación, y nos preguntan qué precio por unidad se le tiene que fijar al consumidor para que se maximice la ganancia. En esencia, lo que tenemos que hacer pues es encontrar la P, el precio, que maximice la función de ganancia. Pues primero tenemos que saber cuál es la función de ganancia. Entonces, ganancia se obtiene a partir de función de ingreso y de costo. Costo ya nos lo dieron y de nuevo ingreso no nos lo han dado. Para obtener la función de ingreso, nosotros necesitamos multiplicar el precio por la cantidad. Pero en este caso no nos dan el precio. ¿Qué nos están dando? La demanda. O sea, nos están dando la cantidad. ¿Cómo obtenemos el precio a partir de ahí? Pues despejamos. Se me olvidó cómo se decía. Despejamos. Ajá. Tenemos Q igual a menos 2P más 200. Nosotros lo que necesitamos es el precio. Aquí está el precio. Entonces, si queremos saber el precio que es igual, pues hay que despejar. Este 200 está sumando, así que pasa del otro lado restando. Q menos 200 igual a menos 2P. Y luego ese menos 2 está multiplicando, así que va a pasar del otro lado dividiendo. P igual a Q menos 200 entre menos 2. Eso nos queda menos Q entre 2 más 100. Y esto es a lo que es igual el precio. Así que ya podemos obtener la función de ingreso. Ingreso es igual a Q por el precio, que en este caso es menos Q entre 2 más 100. Y si realizamos esa multiplicación, nos queda menos Q por Q, Q cuadrada entre 2. Y 100 por Q, pues 100Q. Y esa va a ser nuestra función de ingreso. Luego ya para obtener la función de ganancia, que es la que queremos, pues simplemente restamos. Ingreso, que es menos Q cuadrada entre 2 más 100Q menos función de costo. La función de costo era esta que está aquí, 10Q más 3500. 10Q más 3500. Vamos a resolver. Esto del principio queda igual. Y este de aquí simplemente pues le cambiamos el signo. Menos 10Q menos 3500. Y ahora sí sumamos. Q cuadrada solamente hay una, así que se queda igual. Q tenemos 100 menos 10, pues eso es 90. Y número solito solamente está el menos 3500. Así que este de aquí es nuestra función de ganancia. Y lo que queremos es maximizarla. Entonces ahora sí ya podemos derivar, obtener los puntos críticos y todo eso. Vamos a comenzar derivando. La derivada de la función de ganancia es... Vamos a derivar término por término. El primer término es menos Q cuadrada entre 2.
Entonces es como si tuviéramos menos un medio, ese lo escribimos. Y luego Q cuadrada. Bajamos el exponente, copiamos la letra y le restamos 1. 2 menos 1, pues queda 1. Luego, más 90Q. Como es una Q solita, la derivada es el número que la acompaña. Y la derivada de menos 3500, pues es 0. Y resolviendo, un medio por 2 es 1. Entonces nos queda menos Q más 90. Y luego tenemos que obtener los puntos críticos, es decir, tenemos que igualar a 0. Menos Q más 90 igual a 0. Para resolver eso, pues lo único que tenemos que hacer es despejar. Ese 90 pasa del otro lado restando, entonces nos queda menos Q igual a menos 90. Y multiplicamos todo por menos 1 para quitar ese signo negativo. Nos queda Q igual a 90. Y en este caso, este es nuestro único punto crítico. Entonces solamente vamos a sacar la segunda derivada para comprobar que sí sea un máximo. La segunda derivada, la primera era menos Q más 90. Entonces derivada de menos Q, el número que la acompaña es menos 1 y la derivada de 90 es 0. Eso quiere decir que la segunda derivada solamente es menos 1 y como es negativo, entonces eso significa que Q igual a 90 es un máximo. Y este es el punto que estábamos buscando. Esa es la cantidad que maximiza la utilidad. Pero no nos están preguntando eso. Nos están preguntando el precio. El precio que se le tiene que dar al consumidor. Entonces, esa Q es la cantidad. ¿Cómo obtenemos el precio? Pues nosotros sabemos que el precio es igual a esto. ¿Se acuerdan? Lo habíamos sacado al principio. El precio es igual a menos Q entre 2 más 100. Entonces nosotros ya sabemos Q cuánto vale, así que solamente hay que sustituir. Precio es igual a menos Q, que en este caso es 90, entre 2 más 100. Resolviendo, esto queda menos 45 más 100 y eso es 55. Entonces 55 unidades monetarias es el precio que se tiene que fijar al consumidor y esa es la respuesta. O sea, acuérdense de leer bien las preguntas. No nada más hagan el proceso. Lean bien lo que les están preguntando. Y no se les olvide poner unidades. Aquí en este caso no nos decían si eran pesos, dólares o lo que sea. Entonces pues son UM. Pero si les dicen pesos, dólares, máquinas, lo que sea, recuerden poner la unidad correspondiente.